¿Qué quiso decir Albert Camus cuando afirmó que la existencia humana es absurda? Básicamente se refería a una contradicción entre la conciencia y el universo. Ese choque entre un ser humano que busca respuestas y un universo que se encuentra en silencio. Pero más allá del concepto de lo absurdo, vamos a intentar abordar lo absurdo como teoría filosófica, lo que se podría llamar una teoría de lo absurdo. Esta pequeña diferenciación es muy importante si tenemos en cuenta que para Camus el absurdo es un punto de partida y no una llegada. Es decir, no se trata de que a partir de sus investigaciones filosóficas Camus haya llegado a la conclusión de que la existencia humana es absurda. Por el contrario, él parte de esa constatación y a partir de ahí desarrolla toda una teoría. Y este primer punto, él lo pone como una especie de base cartesiana. Él se va a mantener muy apegado a una estructura cartesiana en el desarrollo de su razonamiento. Y vamos a dedicarle otro video a esa relación entre Camus y Descartes, sobre cómo él usaba esa estructura lógica para su teoría. Pero de momento diremos que él lo toma como ese punto de partida, ese primero pienso, luego existo, que es en este caso la existencia humana es absurda. Entonces, ¿cómo entiende Camus el concepto de lo absurdo? Él va a decir, va a nombrar este fenómeno de muchas maneras. Recordemos que es un autor que se mueve muy cerca siempre de la literatura, o no muy cerca, de hecho, desde la literatura, y sus aproximaciones al concepto no son definiciones específicas como encontraría uno en un autor de la escuela analítica, por poner un ejemplo, donde hay una especie de desarrollo de premisas y una síntesis en la que los autores suelen decir cosas del tipo: entiendo por tal y cual cosa lo siguiente, y lo ponen ahí como resaltado. En este caso, Camus se aproxima al concepto de diferentes maneras. En algún momento va a decir que lo absurdo es el pecado sin Dios. También va a decir que lo absurdo es el divorcio entre el actor y su decorado. Y va a utilizar otras maneras más, pero todas tienen en común el hecho de que se refieren a un desacuerdo, a una contradicción entre la conciencia y el universo. Abordemos entonces ya de manera puntual lo que es la teoría o la filosofía de lo absurdo. Camus va a partir de una primera idea, y es la idea de la noción de lo absurdo, o sentimiento de lo absurdo mejor, que es el primer nivel. Ese sentimiento es el primer acercamiento que el ser humano tiene con lo absurdo, y que según él las personas tienen esa vivencia cuando se enfrentan a lo que él llama muros absurdos, que son esas situaciones que te confrontan con la existencia y te hacen sentir por primera vez lo absurdo como una emoción, como un sentimiento. En el mito de Sísifo, que es el ensayo donde él desarrolla toda esta teoría, va a enumerar una serie de muros absurdos. Él no los pone como capítulos con nombre, sino que los va enumerando y los va describiendo uno por uno, pero aquí los iremos llamando con un término aproximado. El primer muro entonces es la falta de respuesta ante la vida. Esa extraña sensación que en algún momento sienten los seres humanos de que algo no cuadra. Él da un ejemplo de que es la típica situación en la que alguien le pregunta a otra persona: ¿qué te pasa? Y ésta responde: nada. Sin embargo, algo se ha dislocado en la existencia de esa persona. El segundo muro absurdo es la pregunta por la rutina. Y esta es importante porque Camus habla de que el ser humano contemporáneo vive inmerso en una rutina. Debe ir al trabajo, salir, tomar el tranvía, regresar y repetir esa rutina todos los días. Va a utilizar aquí el mito de Sísifo, esta situación de este personaje mitológico Sísifo, que fue condenado a subir una roca por una montaña y a dejarla caer una vez lo lograba. Una vez lograba subirla hasta la cima, debía dejarla caer y subirla nuevamente, y así hasta el infinito.
Camus utiliza la situación de Sísifo como metáfora de la condición humana y nos va a decir que el ser humano vive tal como vive Sísifo, aunque luego al final él nos va a decir que debemos imaginar a Sísifo feliz, pero eso lo miraremos al final. Entonces, este verse inmerso en la rutina es otro de los muros absurdos según Camus. El tercer muro absurdo es el futuro. La noción de futuro es muy importante para Camus porque es la que pone al ser humano. Él va a decir que cuando la persona se siente que pertenece al tiempo, ha cumplido cierta edad y se pone en perspectiva a la finitud de su existencia. El cuarto muro es la extrañeza, esa situación que nos ocurre a veces cuando miramos cualquier cosa común y de repente se nos hace ajena, se nos hace extraña, como cuando miramos de pronto un árbol que es una cosa normal y de repente nos parece algo ajeno, algo extraño, o cuando repetimos muchas veces una palabra y el sonido se nos hace de repente desconocido. Esa extrañeza también confronta al ser humano con el sentimiento y la emoción de lo absurdo. El quinto muro es la pantomima humana. Se refiere a Camus a este mismo fenómeno, la extrañeza, pero enfocado particularmente en los seres humanos. Y utiliza el ejemplo de una persona que vemos hablando dentro de una cabina de teléfono, la cual vemos haciendo los ademanes, pero no podemos escuchar lo que dice. Y en ese sentido nos parece inmediatamente extraño, se ve el ser humano despojado de su humanidad y completamente mecánico. En la novela La Caída va a ilustrar también esto cuando nos presenta la situación de una especie de camarero que atiende en un bar, pero no habla el idioma de los lugareños. Entonces se siente en ese punto, los ve a todos como ajenos a él. Y finalmente, el último de los muros absurdos es la muerte. Saber que o hacerte consciente de la finitud, saber que te han entregado este don tan maravilloso que es la vida, pero enterarte que es prestado o percatarte del hecho, porque todos sabemos o tenemos esa noción presente, pero en algún punto el ser humano se hace consciente de su finitud y se estrella contra este muro absurdo. Después del sentimiento de lo absurdo, continúa Camus en su desarrollo de la teoría de lo absurdo con el razonamiento absurdo. Este es el siguiente paso. Después de vivir la sensación, de vivir la emoción de lo absurdo, el ser humano realiza un razonamiento que consiste en percatarse de que lo absurdo no está en el universo ni en la conciencia humana, sino en su presencia común. La conciencia quiere explicaciones y el universo no las da. La conciencia razona, quiere atrapar en la lógica la realidad, pero esta no se lo permite. Esa discordancia de la conciencia humana deseosa de comprender y el universo que no se deja atrapar es lo absurdo, como lo habíamos dicho hasta aquí. Pero el razonamiento absurdo nos lleva a concluir que lo absurdo se comporta cuando se da la presencia de ambas partes. Es decir, no hay absurdo sin una de estas dos, sin la conciencia o en el universo. Claramente lo dice, lo absurdo no está en el mundo ni en el hombre, sino en su presencia común. Y esto es importante porque de aquí se desprende el hecho de que Camus va a negar el suicidio como una salida ante lo absurdo de la existencia, porque le parece que no se desprende esto de manera lógica de la noción de lo absurdo. Y se va a negar entonces al suicidio como una salida, sino que buscará reafirmar la vida. Y se negará también a lo que él llama el suicidio filosófico, que ya no es la extinción física, sino
la evasión del ser humano en busca de una explicación distinta a la verdad que acaba de descubrir. El siguiente paso en la teoría de lo absurdo es el concepto de libertad. En este sentido, el ser humano no tiene libertad ontológica, no tiene libertad metafísica, no puede ser definido como esencialmente libre, sino que tiene únicamente libertad de acción. Y debe intentar sobrevivir en este desierto, como lo llama él, con esa libertad restringida. Luego viene la definición del hombre absurdo. Este hombre absurdo no es libre ontológicamente, como ya dijimos, no es metafísicamente libre, tiene libertad de acción, pero con esa libertad de acción va a buscar llenar su vida. En ese sentido, Camus va a plantear tres especies de ejemplos de lo que es un hombre absurdo. El primero de estos es el Don Juan. Camus va a decir que este es un hombre absurdo porque revive continuamente el amor. El segundo ejemplo del hombre absurdo es el actor, porque también puede recrear varias veces la vida. El actor tiene una vivencia y cada vez que salta a las tablas vuelve a recrearla. Y finalmente va a plantear el conquistador como un hombre absurdo, porque también es alguien que quiere abarcar mucho más allá. En este sentido, se puede hablar de que Camus plantea una especie de ética de la cantidad, porque una vez descubre y constata que su existencia es finita y que a lo largo no podrá extenderla, intenta, como quien dice, a lo ancho abarcar lo más que puede y vivir la mayor cantidad de veces posible. Y un rasgo que deberá tener el hombre absurdo es que será un sujeto que intenta vivir sin apelación. ¿A qué se refiere Camus con esto? Es decir, que va a aferrarse a su vida aquí en la tierra y que no apelará a una instancia superior. Camus trabajó como periodista mucho tiempo cubriendo noticias judiciales y tal vez de ahí le venga ese término de la apelación, que es el recurso que le queda al condenado una vez es juzgado, intenta apelar a ver si encuentra una salvación. El hombre absurdo buscará vivir justamente sin apelación. Este hombre absurdo deberá buscar la creación como una forma de coronación de su existencia absurda, en la medida en que se da cuenta de que su existencia es precaria y que no existe un Dios que lo ordene todo, debe el ser humano erigirse a sí mismo como creador. Y la práctica de cualquier arte le permite llenar ese vacío. Lo único es que le pedirá los requisitos mismos que se les piden al hombre absurdo. Es decir, debe ser un arte que no busque apelación, que no busque explicar el mundo, sino describirlo. Y entre todas las artes, la música, el teatro, la pintura, Camus va a decir que la novela es el arte absurda más importante, porque el arte de la novela es el que mantiene una tensión más cercana con el deseo de explicar. Finalmente, Camus cierra su teoría de lo absurdo con el concepto de rebelión. La rebelión tiene dos facetas, una individual y una colectiva. La individual será un poco la que hemos ido comentando hasta ahora. Y la colectiva es la búsqueda de la solidaridad. Camus va a decir en su ensayo El hombre rebelde, que es su último ensayo y donde plantea esta visión colectiva de lo absurdo, que el hombre absurdo es aquel que busca la solidaridad. El ser humano, el ensayo empieza con la pregunta ¿qué es un hombre rebelde? Y responde, un hombre rebelde es un hombre que dice no. Es decir, alguien que se rebela contra la injusticia, pero que al mismo tiempo no busca la muerte como un mecanismo de solución para la injusticia, sino la solidaridad. Entonces plantea allí la premisa, me rebelo, luego somos. Una vez más con una estructura
cartesiana, como hemos dicho, que siempre mantiene. En esa medida, entonces, la rebelión se da en el individuo como negación de la muerte como suicidio y como negación de la muerte en sentido de suicidio filosófico, y en el plano colectivo con la negación del asesinato. En este caso, Camus siempre mantiene como una especie de concordancia entre sus ensayos y sus novelas, y podríamos emparejar en el caso de lo absurdo en el individuo, el ensayo El mito de Sísifo, con la novela El extranjero. Y en este caso, para el ámbito colectivo, El hombre rebelde lo podemos emparejar con la novela La peste. Es así entonces como se termina todo el recorrido de la teoría de lo absurdo. Iniciamos pues con la noción, mejor la emoción de lo absurdo o el sentimiento de lo absurdo, luego el razonamiento absurdo, el hombre absurdo luego en el uso de su libertad, de su vida sin apelación, luego erigiéndose como creador, un creador que también hace un arte sin apelación, y finalmente la rebelión como búsqueda de la solidaridad humana y la negación de la muerte como suicidio y como asesinato. Hasta aquí llegamos entonces con el recorrido por la teoría de lo absurdo. En el siguiente video vamos a explicar la relación entre Descartes y Camus y vamos a mostrar cómo él utiliza todo el esqueleto del desarrollo de la filosofía de Descartes para desarrollar su filosofía de lo absurdo.